Historia de las doctrinas económicas. 24. 7. La transición. C. Gran Bretaña. Inglaterra, como es natural, en la patria del ricardismo, fue mucho más lenta en abandonar la teoría del valor trabajo. Sin embargo, no faltaron indicios ya en tiempos de Ricardo de un modo distinto de enfocar los problemas del valor y la distribución. Los puntos de partida de esta nueva tendencia fueron las vacilaciones de Smith al formular la teoría del valor y el esfuerzo de Ricardo para librarse de las contradicciones que engendraban esas vacilaciones. La solución de Ricardo descansa en la admisión de excepciones a la teoría del valor como producto del trabajo. Tales excepciones, causadas por las diferentes estructuras de capital y por los diversos periodos de giro o ciclo del capital, eran la regla, como observó Malthus. Como hemos visto, Malthus empleó esta debilidad de la estructura ricardiana para volver a las inconsecuencias de la teoría del valor de Smith, que a su vez usó para atacar la teoría de la acumulación de Ricardo. Los discípulos de Ricardo se sintieron perturbados, como es natural, por la debilidad de la teoría del valor trabajo que les había sido legada. Y durante los 10 años siguientes a la publicación de la tercera edición de los Principios, se discutió animadamente este problema. Robert Torrens insistió en él en un ensayo de la producción de riqueza, 1821. Dio por descontada la existencia de una tasa uniforme de ganancia, aunque no dijo cómo se producía, y concluyó que capitales de igual cuantía ponen en acción cantidades diferentes de trabajo presente, sin hacer que sus productos tengan valores diferentes. De esta suerte formuló las excepciones de Ricardo en términos que pusieron de manifiesto que en las condiciones de la producción capitalista, las apariencias, por lo menos, contradecían la teoría del valor trabajo. Torrens no explicó la contradicción, sino que en vez de hacerlo, volvió a formularla. La teoría del valor trabajo, dice, se aplica a la etapa de la evolución social en que todavía no ha aparecido una clase capitalista, pero una vez en existencia esta clase, ya no es la cantidad de trabajo presente la que determina el valor de cambio, sino la de trabajo acumulado. Esto, en realidad, es regresar a una posición sostenida ya por Adam Smith. James Mill tropezó con la misma dificultad. En sus elementos de política económica de 1821, se esforzó en revisar la teoría del valor trabajo, insistiendo en que el capital no es sino trabajo acumulado. Así pues, las ganancias son la recompensa del trabajo atesorado. De esta manera pensó Mill haber resuelto a la vez el problema del origen de las ganancias y el de las excepciones a la teoría del valor trabajo. Pero es evidente que no lo hizo. Había admitido que el capital es productivo y que es uno de los determinantes del valor de cambio. Pero creyó que esto no afectaba a la teoría del valor trabajo, porque el capital podía, en definitiva, resolverse en trabajo. Tal actitud de certeza, que contrasta notablemente con las dudas de Ricardo, envolvió a Mill en muchos absurdos. Por ejemplo, intentó superar el ejemplo desconcertante del vino, que, cuando se le deja en la bodega, gana en valor con el mero transcurso del tiempo. Quienes habían presentado este ejemplo lo hicieron para debilitar la teoría de Ricardo y obligarle a admitir, como al fin lo hizo, que el giro o ciclo de capital tenía influencia sobre el valor, cuando de este modo, una excepción a la teoría del valor, creando de este modo una excepción a la teoría del valor trabajo. No así James Mill. El tiempo, repitió, siguiendo a McCulloch, no hace nada. ¿Cómo podría pues crear valor? Normalmente, dice Mill, cuando afirmamos que el tiempo añade valor, queremos decir que se gastó cierta parte de capital que no es sino trabajo atesorado. Por consiguiente, concluía que si el vino que está en la bodega aumenta de valor 1/10 en un año, puede considerarse correctamente que se ha gastado en él 1/10 más de trabajo.
Esto manifiestamente era absurdo, como dijo Samuel Bailey, uno de los críticos más vigorosos de Ricardo. En el ejemplo aducido, ningún ser humano se acercó al vino en el plazo supuesto, ni empleó en él un momento ni un solo movimiento de sus músculos. En realidad, lo que hacía Mill era sencillamente tratar de explicar algo solo con llamarlo de otra manera. McCulloch siguió un camino parecido. Los subterfugios a que recurrió para presentar la teoría de Ricardo con una coherencia formal perfecta solo condujeron a una mezcla indiscriminada de ideas que revela la más completa incomprensión del verdadero problema de Ricardo. McCulloch siguió a Mill en considerar el capital como trabajo atesorado. En los Principios de Economía Política, publicado por primera vez en 1825, reproduce, sobre poco más o menos, los alegatos de Mill en el caso del vino guardado en la bodega, del vino guardado o en la bodega. Sus aseveraciones sobre el valor son, para decirlo nuevamente, eclécticas. Distingue entre valor real, definido de acuerdo con la teoría del trabajo, y valor relativo o de cambio, que nace en el cambio de dos mercancías. El valor real y el de cambio pueden ser iguales. Normalmente, todo cambio será un cambio de valores reales equivalentes. Esto es cierto para el cambio que tiene lugar entre el capitalista y el trabajador. Para explicar el origen del excedente, a pesar de eso, McCulloch vuelve sencillamente a la doctrina de Smith y de Malthus, según la cual el valor de una mercancía está determinado por la cantidad de trabajo que puede comprar. Por regla general, esta cantidad es mayor que el valor real de las mercancías y la diferencia es la ganancia. A menos que exista tal diferencia, un capitalista no tendrá motivo para invertir capital en emplear trabajo, porque su ganancia depende de que recoge el producto de una cantidad de trabajo mayor que la que él anticipa. Esto, visto superficialmente, parece una deducción de la teoría de Ricardo, casi tan rigurosa como la teoría de la plusvalía de Marx. Verdaderamente, añade McCulloch, cuando él, el capitalista, compra trabajo, da el producto de lo que ya se ha hecho por lo que ha de hacerse. Y este cambio entre trabajo vivo y trabajo incorporado, o entre trabajo y capital, tiene la cualidad peculiar de dar nacimiento a un excedente. Pero eso no es sino una semejanza superficial, porque en Ricardo, y más aún en Marx, el problema estaba cómo explicar el excedente dentro de una teoría de trabajo. Con McCulloch, sin embargo, se abandonó el inútil intento de proporcionar tal explicación. El excedente se convirtió en algo parecido a la ganancia proveniente de la alienación de que hablan los mercantilistas. Estas dificultades con que tropezaron los economistas post-ricardianos se debieron a su incapacidad para conciliar entre sí los fenómenos del mercado en régimen de producción capitalista y la teoría del valor trabajo. Por lo tanto, los ataques a la teoría del valor trabajo obtenían un esfuerzo adicional con la ineficiencia de las defensas que hacían pensadores como Torrens, James Mill y McCulloch. Tal vez el más fuerte de esos ataques fue el de Samuel Bailey. Su obra, una disertación crítica sobre la medida natural y causas del valor, publicada en 1825, fue escrita, como nos dice su subtítulo, principalmente con referencia a los escritos de Mr. Ricardo y de sus discípulos. Bailey acertó a descubrir muchos errores de Ricardo, desacreditando así la teoría del valor trabajo. No la reemplazó con ninguna otra teoría del valor, pero inició un modo de enfocar el problema que fue adoptado más tarde. Adam Smith había dilucidado el significado de la teoría del valor trabajo, concentrando su atención en el origen del fenómeno del valor de cambio. Sin embargo, no logró llevar el análisis del concepto a sus conclusiones lógicas. Ricardo llegó hasta el otro extremo. Descuidó el estudio de las bases históricas del fenómeno y la naturaleza social del concepto. Puso su interés principalmente en las variaciones del valor de cambio, es decir, en su aspecto relativo. No aclaró la distinción entre la naturaleza del valor de cambio como tal
la cuantía del valor de cambio y la relación entre los valores de cambio de diferentes mercancías. Es aquí donde Bailey sitúa su crítica. Ve que el valor de cambio se manifiesta como relación cuantitativa entre dos cosas y se niega a ir más lejos. Para él, todo el problema del valor queda resuelto con decir que el valor de cambio implica en la práctica una relación. Al fin y al cabo, dice, el valor significa la estimación de que es tenido un objeto. Refleja un estado de espíritu del sujeto y no una cualidad del objeto. Esa estimación no puede originarse cuando los objetos son vistos aisladamente, sino que tiene su origen en la comparación de dos cosas. La estimación relativa a que da lugar una comparación solo puede expresarse cuantitativamente. Bailey, pues, adopta una de las definiciones con que había jugado Adam Smith, la cual identifica el valor con el poder adquisitivo. Dos ideas se desarrollan paralelamente en el libro de Bailey. La más importante es la que hace consistir el valor en una relación y nada más. Así como no podemos hablar de la distancia a que se encuentra un objeto sin suponer otro entre el cual y el primero se establece la relación, así no podemos hablar tampoco del valor de una mercancía, sino por referencia a otra mercancía con la cual se la compara. Una cosa no puede ser valorada en sí misma sin referencia a otra cosa. La teoría de trabajo del valor era, evidentemente, incompatible con este punto de vista. Por otra parte, parece que Bailey mismo consideró insuficiente la concepción puramente relativa del valor. La mención de la estimación y de la utilidad al principio de su estudio, que parece haberse debido a la influencia de Say, revela que intentaba enlazar las relaciones funcionales que aparecen en el mercado con una influencia causativa fundamental, o sea, que trataba de hallar una constante. No lo consiguió, y los teóricos de la utilidad, no lo consiguió, y los teóricos de la utilidad subsiguiente lo criticaron por no haber acertado a descubrir la conexión que hay entre utilidad y valor de cambio. Es cierto que Bailey sostiene que la investigación de las causas del valor es, en realidad, la investigación de las circunstancias externas que actúan con tanta constancia sobre las mentes de los hombres en el intercambio de cosas necesarias, útiles y convenientes para la vida, pero para ser objeto de inferencia y de cálculo, pero no pasa a estudiar las implicaciones de la valoración subjetiva. Realmente, al fin, se muestra de acuerdo en que, en la clase de mercancías que pueden aumentarse a voluntad y en cuya producción no hay la restricción de la competencia, el costo de producción es el determinante del valor. El costo de producción puede ser trabajo, capital o ambas cosas. En otros casos, como el de los monopolios y el de las mercancías producidas en condiciones de rendimiento decreciente, por ejemplo, las que requieren el factor tierra, lo que hay que analizar es el precio de monopolio. La crítica de Bailey contra Ricardo se derivó de la búsqueda que éste hacía de una medida invariable del valor. En Ricardo, esto fue solo un modo confuso de buscar la explicación al fenómeno del valor como tal, pero dio a Bailey ocasión de decir cosas muy pertinentes sobre la cuestión de la medida del valor. Aquí tiene su relativismo particular importancia. Contribuyó a hacer ver la diferencia que hay entre medida de valor en el sentido trascendental en que los clásicos, siguiendo a Aristóteles, lo habían entendido. Esto es, la causa y la sustancia inherente al valor, con las cuales Bailey no tenía nada que ver, y medida de valor en el sentido de una relación cuantitativa entre dos mercancías, y en especial entre una mercancía y el dinero. Esta última concepción llevó a Bailey a demostrar que los cambios de valor tienen que afectar a las mercancías que se comparan. Por lo tanto, es ilusoria la búsqueda de una medida invariable del valor. Bailey pone de manifiesto que el dinero cumple adecuadamente la función de una medida externa de valor, aunque en su definición se sigue que tampoco éste puede tener un valor constante. Utiliza este punto como argumento para limitar rigurosamente la validez de las comparaciones de los precios a través del tiempo.
la teoría contemporánea de los números índices sigue una orientación parecida. Sin embargo, Bailey se proponía mostrar que, una vez desaparecido el problema de encontrar una medida invariable del valor, también desaparecía el problema de descubrir los determinantes del valor como algo independiente del precio. Creía que con esto había puesto un clavo más en el ataúd de la teoría del valor como producto del trabajo. Además de estos ataques frontales, la posibilidad de enfocar de modos diversos el problema del valor contribuyó a destruir esta parte de la estructura ricardiana. Ya en 1804, el conde de Lauderdale, en una investigación sobre la naturaleza y origen de la riqueza pública y en los medios y causas de su incremento, había expuesto opiniones muy parecidas a las de Say. Lauderdale se basa también en Condillac e introdujo el factor utilidad en su interpretación de la teoría del valor de Adam Smith. Riqueza, dice, es todo lo que posee utilidad, pero toda riqueza individual posee utilidad y escasez. Estos dos elementos determinan el valor. Encuentran expresión en la demanda y la oferta, y la alteración de cualquiera de ellos afecta el valor. Lauderdale examina los efectos de los aumentos y los descensos de la demanda y la oferta sobre el valor de manera un tanto parecida a la que adoptan los economistas contemporáneos cuando analizan la elasticidad de la demanda. Rechazó la distinción entre trabajo productivo e improductivo y adoptó la opinión de Say sobre los factores de la producción. Aplicó su teoría de manera excéntrica a los problemas de las finanzas públicas, pero su principal título para recordarle en la historia de la doctrina económica inglesa lo constituye definitivamente su afinidad con Say. El desarrollo subsiguiente del análisis de la utilidad parece haberse debido a ciertos economistas que permanecieron olvidados durante mucho tiempo. En 1903 se prestó atención a algunos de ellos y desde entonces se reconoce ampliamente su participación en la historia de la doctrina. La atribución de la paternidad de ciertas ideas a estos escritores es materia que aún se discute, y el orden en que mencionamos aquí a algunos de ellos no hay que tomarlo necesariamente como el orden cronológico correcto en que nacieron las ideas que representan. Richard Whately, que después fue arzobispo de Dublín, tuvo ocasión de ocuparse en materias económicas durante el breve tiempo en que desempeñó como segundo ocupante en Oxford, de 1830 a 1831, la cátedra Drummond de Economía Política. Las condiciones para desempeñar la cátedra incluían una que exigía la publicación de una conferencia al año por lo menos. Resultado de esta exigencia fue la publicación en 1831 de sus lecturas introductorias en economía política. Con anterioridad, Whately había entrado en contacto con Nassau Senior, que lo había precedido en la cátedra Drummond, y había escrito la parte económica de un apéndice sobre términos ambiguos en Elementos de Lógica de Whately, publicado por primera vez en 1826. Es difícil saber si Whately exponía opiniones originales o si repetía las que había oído a otros, principalmente a Senior. De cualquier modo, las lecturas introductorias tienen importancia por el hincapié que en ellas se hace sobre la utilidad y por una referencia de pasada, pero que ejerció mucha influencia a la relación entre el costo y el valor. Whately revela de una vez su manera de enfocar los problemas cuando sugiere que el mejor nombre para la ciencia económica sería el de cataláctica o ciencia de los cambios, porque el hombre puede ser definido como un animal que hace cambios. Ningún otro, ni aun aquellos animales que en otros aspectos se acercan más a la racionalidad, tiene, según todas las apariencias, la menor noción del trueque o de cambiar en cualquier forma una cosa por otra. Para Whately, la utilidad y la riqueza eran relativas y subjetivas, y los subjetivistas contemporáneos han usado muchas veces la palabra cataléctica propuesta por Whately para subrayar
el hecho en que consideran la elección como la esencia del problema económico. Whately no desarrolló en absoluto una teoría subjetiva del valor. Rechazó la idea, sin embargo, de que el trabajo era esencial para crear valor, y en un pasaje que ha sido muy citado, expuso la que él creía que era la relación verdadera entre el costo y el precio. No es, dice, que las perlas alcancen un precio elevado porque los hombres se hayan zambullido para buscarlas, sino al contrario, los hombres se zambullen para buscarlas porque tienen un precio elevado. Recientemente se ha sugerido también que Whately fue uno de los economistas que, junto con Assault Senior, ampliaron el análisis de la renta, haciéndola nacer de la estabilidad de los factores de la producción. Por lo demás, no puede decirse que las aportaciones de Whately sean muchas. Su sucesor en Oxford, W. F. Lloyd, fue también representante de la Escuela de la Utilidad. De nuevo, es imposible decir si, como alguien ha sugerido, Lloyd repetía opiniones aprendidas de Senior. Lo cierto es que estaba dentro de la misma tradición. Como Bailey describe el valor como algo que, en definitiva, es un sentimiento de la mente, pero añade el importante punto de que ese sentimiento se expresará en el margen de separación entre las necesidades satisfechas y las insatisfechas. A esta clara anticipación de una formulación que hizo famosa la escuela marginalista, Lloyd añadió la afirmación de la relación existente entre la cantidad y utilidad, que forma un todo con aquella. Porque un aumento de la cantidad, dice, a la larga agotará o satisfará hasta lo sumo la demanda de cualquier objeto específico de deseo. Una anticipación todavía más completa de la doctrina de la utilidad marginal se encuentra en Lecturas sobre Economía Política de 1834 de Mountford Longfield, primer profesor de la Cátedra de Economía Política del Trinity College de Dublín, fundada por Whately después de haber sido nombrado arzobispo. Evidentemente, la tradición se iba extendiendo. La utilidad, según Longfield, es el poder que tiene un artículo de satisfacer una o más de las varias necesidades o deseos de la humanidad. Definición que, como su autor advierte con razón, da a la palabra un sentido más amplio que el que tiene en el lenguaje ordinario. El valor, dice, implica utilidad, y para cada artículo son proporcionales el uno o la otra, por lo que respecta a una sola persona. El cambio permite que una persona tenga la combinación de artículos que en proporción a su valor posean mayor utilidad para ella. En el cambio, cada parte que interviene en él gana algo. En el cambio, cada parte que interviene en él gana algo, al recibir por el artículo que tenía algo que, desde su punto de vista, es de mayor utilidad. En cuanto a la medida del valor, Longfield comparte el relativismo de Bailey. Admite que muchas veces el trabajo es la mejor medida. Más adelante, este autor examina el valor detalladamente. El cambio se origina porque una cantidad definida de determinada mercancía es suficiente para satisfacer la necesidad de ella. Por lo tanto, las personas se ven inducidas a desprenderse de sus excedentes a cambio de los de otros. Todo el mundo estará ansioso de comprar lo más barato y vender lo más caro posible. La competencia que Longfield describe detalladamente asegurará la igualdad entre la oferta y la demanda. El costo de producción influirá en el proceso a través de sus efectos sobre la oferta. En su sexta conferencia amplía sus ideas sobre el valor para incluir en ellas una referencia al concepto marginal. Repite la afirmación de que el precio está determinado por la oferta y la demanda. Tras la una está el costo de producción y tras la otra la utilidad, y que será una cantidad que equilibre la oferta con la demanda efectiva, o sea,
la demanda respaldada por el poder adquisitivo. Examina luego, con mayor extensión, la influencia de la demanda sobre el precio. La medida de la intensidad de la demanda de una persona por una mercancía es la cantidad por una mercancía es la cantidad que esté dispuesta a dar y puede dar por ella, antes que privarse de la misma. Ahora bien, aunque pueda haber demandas que no terminen en compra, ejercen, sin embargo, influencia sobre el precio. Ejemplo de esto es la demanda por parte de aquellos que no comprarán a los precios vigentes, pero que irían al mercado y comprarán si ocurriera una ligera reducción de los mismos. Esta demanda existe siempre y tiene el efecto de mantener altos los precios, exactamente igual que en un remate o subasta que hace la persona que ofrece una cantidad inferior a la que paga al comprador. Esto nos lleva al punto siguiente, según el cual, aunque las intensidades de la demanda difieran entre los distintos compradores, todos ellos compran a un precio uniforme de mercado que equilibra la oferta y la demanda. De aquí se sigue la afirmación más importante de Longfield. Si el precio sube solo ligeramente por encima del precio de mercado, los demandantes que por dicho cambio dejarán de ser compradores deben ser aquellos cuya intensidad de demanda se medía exactamente por el primer precio. Antes de operarse el cambio, la demanda que era menos intensa no terminó en compra, y después del cambio, la demanda que es más intensa aún terminará en compra. Así, el precio de mercado se mide por la demanda que, siendo de pequeña intensidad, termina en compras efectivas. Ningún partidario contemporáneo de la teoría de la utilidad marginal tendría nada que objetar a esta formulación. Aplicando esta doctrina a los salarios, Longfield vuelve a anticiparse otra vez a la teoría de la productividad marginal. Rechazó la teoría de la subsistencia y sostuvo que los salarios de los trabajadores dependen del valor de su trabajo y no de sus necesidades, ya sean naturales o adquiridas. El nivel de subsistencia solo tiene influencia sobre la población. Longfield aprovecha aquí la ocasión para distinguir cuidadosamente este movimiento a corto y largo plazo, lo que él llama causas primarias e inmediatas y aquellas cuya influencia es remota y secundaria. Los salarios dependen de la oferta y la demanda. La primera la forman los trabajadores existentes. La demanda depende de la utilidad o valor del trabajo que ellos, los trabajadores, son capaces de ejecutar. Para determinar los salarios de los obreros hay que aplicar los principios que, dice concretamente Longfield, ya han sido expuestos. La parte del artículo que cada obrero recibirá se determina calculando cuánto del valor total es trabajo y cuánto es ganancia, y después dividiendo la primera parte entre los trabajadores, proporcionalmente a la cantidad y el valor del trabajo de cada uno. Este principio se aplica al capital con mayor claridad. El capital es útil porque anticipa los salarios a los obreros antes de que el consumidor haya comprado el producto. También contribuye a hacer más productivo el trabajo. Las ganancias del capital, dada su oferta, dependerán de la demanda, es decir, de su productividad. De nuevo, sin embargo, establece la competencia una tasa uniforme que estará regulada por la parte de él, de capital, que es obligado a gastar con la menor eficacia en ayudar al trabajo. Esto extiende a las ganancias del capital el principio de la igualdad entre la oferta y la demanda efectiva, que en todos los casos regula el valor. Cinco, Senior. De todos los precursores del análisis de la utilidad, Nassau Williams Senior ha sido el menos olvidado, y aún así ha tenido que esperar hasta años muy recientes para ser objeto de un estudio detenido. Senior no fue
un exponente tan notable de la teoría subjetiva del valor como algunos de los autores ya mencionados. En particular, su exposición del análisis de la utilidad marginal está lejos de ser tan completa como la de Longfield. Aunque Senior fue influido por Say y por los autores alemanes, su teoría del valor y de la distribución tendía menos a proporcionar una alternativa a la de Ricardo que a conciliarla con la nueva corriente de ideas. Por lo tanto, Senior puede ser considerado como el primer representante destacado de la tendencia a la transigencia y la síntesis, que ha sido rasgo característico de la tradición del pensamiento económico inglés, que representa mejor que nadie John Stuart Mill y Alfred Marshall. La actitud de Senior ante los problemas de política económica y social es también interesante por la influencia que ejerció sobre sus ideas acerca del campo y métodos de la economía. Nassau William Senior, 1790-1864, era un tipo de hombre que se hizo más frecuente después de su tiempo. El del economista que desempeña un papel importante como consejero en cuestiones de gobierno. Fue 2 veces profesor de economía política en Oxford, como primer ocupante de la cátedra Drummond de 1825 a 1830, después en 1847, 1852 y durante breve tiempo del King's College de Londres. La mayor parte del resto de su vida la ocupó en el estudio de muchas cuestiones sociales y económicas como miembro de comisiones oficiales y de otras maneras. Sus opiniones teóricas se desarrollaron, pues, en estrecho contacto con su experiencia de los negocios prácticos y sobre el fondo de su actitud política. De la amplia información de que ahora disponemos acerca de su obra, resulta la clara impresión de que Senior tiene derecho a compartir con John Stuart Mill la distinción de haber sentado las bases de la transigencia teórica y política, que es el gran legado de la economía neoclásica inglesa. Pero aun cuando Senior puede pretender la prioridad, no solo fue una figura mucho menor y menos influyente que Mill, sino que sus escritos no reflejan con tanta claridad los problemas que implicaba la posición de transigencia. En lo que respecta a las teorías del valor y de la distribución, Senior trata de conciliar a Say y a Ricardo. En la exposición más completa de su obra teórica, publicada por primera vez en 1836 como artículo de la Enciclopedia Metropolitana, define la riqueza como todo lo que es susceptible de cambio o que posee valor. Para ese fin, son necesarias 3 cualidades: transferibilidad, escasez relativa y utilidad. Esta última se definía, en el sentido amplio ya común en aquel tiempo, como la propiedad de proporcionar una satisfacción de cualquier clase. Es un constituyente indispensable del valor, pero como la modifican innumerables causas, Senior insinúa que la escasez relativa es el determinante principal del valor. Esta limitación de la oferta es puramente relativa y resulta de la comparación con la necesidad. La transferibilidad significa que la utilidad de la mercancía en cuestión puede ser apropiada permanentemente o por tiempo limitado. La inclusión de esta cualidad tenía por objeto destruir el criterio material heredado por Adam Smith. Esta exposición preliminar de los determinantes del valor y de la riqueza es digno de tenerse en cuenta, porque incluye una referencia a la utilidad decreciente que, si bien no tan completa como la de algunos otros precursores de la doctrina, es perfectamente explícita. Nuestros deseos, dice Senior, no apetecen tanto la cantidad como la diversidad. No solo hay un límite al placer que pueden proporcionar las mercancías de todas clases, sino que el placer disminuye con un ritmo rápidamente creciente mucho antes de llegar a aquel límite. 2 artículos de la misma clase rara vez ofrecen el doble de placer que uno, y menos aún 10 proporcionarán 5 veces el placer de 2. Así pues, en la proporción en que es abundante un artículo, el número de quienes lo tienen y no desean, o desean muy tenuamente, aumentar su provisión del mismo, probablemente es grande, por lo que a esas personas concierne la oferta adicional
pierde toda o casi toda su utilidad. En el examen más detallado del valor, no se le da a la utilidad explícitamente una posición prominente. Esto, indudablemente, explica el hecho de que la teoría de Senior generalmente haya sido considerada como una ampliación de la teoría del costo de producción, en la cual habían convertido los post-ricardianos la teoría del valor trabajo. Bajo el rubro de valor, Senior hace poco más que afirmar que la utilidad relativa y la escasez relativa determinarán la proporción en que una mercancía se cambiará por otra. No es sino bajo el rubro distribución donde analiza la determinación del precio, como él dice entonces, más detalladamente. Advierte que la limitación relativa de la oferta, aunque no suficiente para constituir el valor, es con mucho su elemento más importante. La utilidad, o en otras palabras, la demanda depende principalmente de ella. La oferta es adecuada por tres instrumentos de la producción: el trabajo y la abstinencia humanos y la acción espontánea de la naturaleza. Senior toma esta clasificación como dato básico antes de proceder a examinar los obstáculos que limitan la oferta de todo lo que se produce y el modo como esos obstáculos afectan a los productos recíprocos de los diferentes objetos de cambio. Este examen gira en torno a la relación existente entre costo y precio. En él hizo Senior dos cosas con la teoría del valor que encontró. En primer lugar, eliminó las excepciones de Ricardo a la teoría del valor como producto del trabajo, rechazando la idea de que el trabajo incorporado en una mercancía era la fuente y la medida de su valor, y adoptó una definición del costo de producción que admitía la productividad del capital con el nombre de abstinencia. Esto representa un intento de solución del dilema post-ricardiano, consistente en explicar las ganancias y al mismo tiempo conservar la teoría del valor trabajo. En segundo lugar, Senior limitó la influencia del costo de producción aún como él lo había definido y subrayó la influencia de la demanda o utilidad. Esta segunda línea de pensamiento representa la influencia de Say y de otros teóricos de la utilidad. Senior comienza por afirmar que los obstáculos para la oferta de las mercancías producidas por el trabajo y la abstinencia, con la sola ayuda de la naturaleza de que cada uno puede disponer, consisten únicamente en la dificultad de encontrar personas dispuestas a someterse al trabajo y abstinencia necesarios o a su producción. En otras palabras, su costo de producción limita su oferta. Define el costo de producción como la suma de trabajo y abstinencia necesarios para la producción. La inclusión de la abstinencia tenía como finalidad vencer la dificultad que hallaron James Mill, McCulloch, Torrance y otros que no supieron cómo hacer de las ganancias una parte del valor de las mercancías. Evitó el absurdo de Mill en el caso del vino guardado en la bodega, que hacía al tiempo equivalente al trabajo, y si bien eludió la inclusión de las ganancias como tales, añadió aquella conducta que es recompensada por las ganancias. Esto es, algo que Senior evidentemente pretendía que fuera de la misma naturaleza que la actividad denominada trabajo. Pero este costo de producción determinaba el precio solo en el caso de aquellas mercancías en cuya producción, como se ha dicho arriba, la ayuda de la naturaleza es aquella de que cada uno puede disponer. En otras palabras, en que los factores de la producción son libremente accesibles a todos y en que, por tanto, hay libre competencia. Pero aún en estas condiciones, el costo de producción es solamente el regulador del precio, ya que en la realidad de los hechos, el ajuste de la oferta que produce igualdad de costo el ajuste de la oferta que produce igualdad de costo y precio tarda algún tiempo en alcanzarse. La importancia del costo de producción es aún menor en otras circunstancias de tipo monopolista. Senior distinguía 4 casos de monopolio. En el primero, el monopolista no es el único capaz de producir, pero tiene ciertas facilidades exclusivas como productor por las que puede aumentar su producción sin merma y aún con una facilidad acrecentada.
la cantidad de su producción, la cantidad de su producto. Aquí, la fuerza del monopolista, el propietario de una patente, por ejemplo, es limitada. No puede elevar el precio por encima del costo de producción a que pueden producir quienes no poseen su especial facilidad. Por otra parte, como probablemente gozará de las economías de la producción en gran escala, su precio tenderá a bajar a fin de estimular una demanda mayor, y aun cuando seguirá obteniendo grandes ganancias, su interés particular y el del público coincidirán. En el segundo caso, el monopolista tiene el control absoluto de la producción, pero el volumen de esta no puede variar. Aquí el costo de producción marcará el límite inferior al precio, pero no hay límite superior. El precio estará determinado por la demanda. El tercer caso es intermedio entre los dos anteriores. El monopolista es el único productor, pero mediante la aplicación de trabajo y abstinencia adicionales, puede aumentar indefinidamente su producción. Aquí tampoco hay límite superior, pero en lo demás, las condiciones serán las mismas del primer caso. Por último, existe una situación en la cual el monopolista no es el único productor, pero tiene facilidades especiales que disminuyen y finalmente desaparecen a medida que aumenta el volumen de su producción. En esta situación se utiliza un factor de producción de calidad variable y los rendimientos disminuyen. Rige principalmente en la tierra y da origen a la renta. Senior llama a este caso competencia desigual. El precio tiene una tendencia constante a coincidir con el costo de producción de aquella parte que se sigue produciendo con el mayor gasto. Quienes produzcan a costo más bajo tendrán una ganancia adicional. Hasta aquí, la teoría del valor de Senior no es más que un desarrollo coherente de una tendencia que ya existía. Es una teoría del valor como producto de la oferta y la demanda, en la que se asigna al costo de producción un lugar como determinante de la oferta. No muy señalada la influencia de la utilidad sobre ella. No es muy señalada la influencia de la utilidad sobre ella. Se da por cosa sabida la demanda. Se da por cosa sabida la demanda y no se hace el menor intento por investigar las causas que la determinan. No hay la actitud que caracteriza los escritos de los economistas alemanes de aquel tiempo y aún los de Longfield y de Joy. El método es el de Bailey, es decir, un desarrollo consciente sobre las bases ricardianas, pero eludiendo las dificultades que encontró Ricardo. En su estudio de la distribución, Senior deja ver con algo más de claridad la influencia de la corriente subjetivista. El derivar el valor de los factores del valor de sus productos estaba más en la tradición de Say y de los alemanes. En lo que respecta a la renta, Senior admitía, en primer lugar, que la renta existiría en la medida en que se usara un factor de producción escaso, por ejemplo, la tierra, aun cuando todas sus partes fueran igualmente productivas. En segundo lugar, consecuentemente con su opinión sobre la renta, extendió la aplicación del concepto a otros factores de la producción, como por ejemplo el capital fijo y los talentos naturales. El estudio de los salarios es un tanto oscuro. No desarrolló una teoría de los asalariados basada en el costo de producción, probablemente porque en esta conexión la ruptura con la teoría del valor trabajo habría parecido menos sorprendente. Además, excluyó totalmente la población de su análisis de los salarios. En conjunto, parece haberse inclinado por una teoría de la productividad en armonía con la actitud de Say y de Longfield, pero le dio la forma de la doctrina del fondo de salarios que durante algún tiempo fue una característica perturbadora de la teoría económica. La noción de que había un fondo reservado para el pago de los salarios no era nueva, sino que la habían usado ya Smith y Ricardo. Senior formuló la aseveración perfectamente obvia de que, por término medio, los salarios reales ganados por el trabajador durante un año deben ser la razón entre la cantidad de mercancías reservadas durante el año para el sostenimiento de la población trabajadora y la cuantía de esa población. Sin embargo, consideró esto como la causa próxima de los salarios. El fondo reservado para estos había que determinarlo después. Senior no llevó más adelante este problema, pero señaló los elementos para su solución.
El primero era la productividad del trabajo, cuyos determinantes estudia con algún detenimiento. El segundo, que Senior complica añadiéndole otros, era la relación entre salarios y ganancia. En otras palabras, Senior hizo que la teoría de los salarios desembocase en la teoría del capital. El carácter sobresaliente de la teoría de Senior fue la admisión de la productividad del capital y la introducción del término de abstinencia. Define esta como aquel agente distinto del trabajo y de la acción de la naturaleza, cuya concurrencia es necesaria al capital y que guarda con la ganancia la misma relación que el trabajo con los salarios. Senior no dijo mucho acerca de los determinantes de la abstinencia, aunque los que así lo deseen pueden encontrar en algunas de sus observaciones la iniciación de una teoría preferencia-tiempo que más tarde desarrollaron los austríacos, pero examinó con un poco más de detenimiento la causa que está en la base de la demanda de capital, a saber, su aptitud para hacer más productivo el trabajo. La exposición del trabajo de los bienes de capital, para cuya producción es un agente indispensable la abstinencia en el proceso de la producción, puede considerarse en justicia como un antecedente de la teoría austríaca de la producción indirecta. Como se la estudia a la luz de su análisis del capital, la formulación que da Senior a la doctrina del fondo de salarios parece también más próxima a sus versiones contemporáneas, más refinadas que al axioma que los economistas posteriores rechazaron por inadecuado. El problema de la importancia que deba atribuirse a los diferentes ingredientes que vinieron a formar la teoría económica de Senior resulta fútil y en cierto sentido basado en una interpretación errónea. La opinión tradicional expresada por Cannan y von Bauer, por ejemplo, considera las aportaciones de Senior como meras correcciones del ricardismo, basadas todavía sobre el concepto del costo real, mucho más complicado que el supuesto en la teoría del valor trabajo. El último intérprete de Senior se afana por demostrar que éste se apartó de Ricardo mucho más de lo que hasta aquí se ha admitido y que se encaminaba hacia una teoría del equilibrio formal con un fuerte elemento subjetivo de tipo contemporáneo. Ambas opiniones tienen algo de verdad. El estudio del costo de producción, por ejemplo, con la introducción del concepto de abstinencia y el análisis de la renta, llevan las huellas manifiestas de las controversias post-ricardianas entre Bailey, Malthus, Torrens, Mill y Baculov. Por otra parte, es cierta la afirmación de que la teoría del capital de Senior equivale a decir que la tasa de equilibrio de las ganancias o el interés está determinada por la igualación de la demanda, que depende de la productividad del capital y de la oferta en un nivel suficiente para pagar el sacrificio que significa el ahorro, teoría similar a la de Marshall. Pero no tiene por qué haber desacuerdo entre ambas interpretaciones. Lo importante no es si Senior estaba más cerca de la escuela continental o de los post-ricardianos ingleses, sino hasta qué punto se había alejado del mismo Ricardo. Los predecesores de Senior en Inglaterra, no menos que los autores continentales, habían roto efectivamente con Ricardo antes de que Senior viniera a sumar sus aportaciones. Lo hicieron de maneras un tanto diferentes, aunque esas maneras, por último, se fundiesen, fusión que ya es obvia en Senior. Pero el abandono de la búsqueda de un concepto objetivo del costo real es característico de una y otra manera. Una escuela lo hizo insistiendo en la utilidad y derivando de esta la noción de servicios productivos. La otra, formulando una teoría del costo de producción que admite la productividad del capital. Y una vez que hizo esto, no es sino natural que se haya incorporado el punto de vista de la utilidad. El propósito es el mismo, evitar los conceptos real y excedente, solo con relación a los cuales tiene sentido la teoría del valor trabajo o cualquier otra teoría del valor basada en el costo real. Es verdad que en la formulación que le dio Senior, la teoría del costo de producción contiene todavía un costo real, con la abstinencia aliada ahora al trabajo.
Pero esto es completamente distinto de la doctrina de Ricardo, porque ahora se ha convertido en una doctrina subjetiva. En esta, y como veremos en las posteriores versiones inglesas de la misma teoría, la inclusión de la ganancia y del interés en el costo de producción y de su fuente, llámesele de un modo u otro, en los factores creadores de valor, destruye la base de la teoría del valor fundada en el costo real. Puede verse en este cambio un reflejo del grado más avanzado de desarrollo del capitalismo industrial. El principal factor no es ya la hostilidad de los terratenientes. De aquí la generalización que Senior hace de la renta, en contra de la actitud de Ricardo, que la consideraban una forma muy especial de ingreso. El efecto de las nuevas doctrinas fue hacer del capital una fuente de ingresos tan legítima como el trabajo. Y cualquiera que sean las atenuaciones que la abstinencia de Senior haya sufrido en manos de los economistas posteriores, evidentemente quería que la palabra tuviese cierto sentido moral. Al aceptarse esta teoría, el debate pasó del terreno del antagonismo de clase al de la justicia. El problema consistía ahora en determinar las proporciones justas en que el producto de la industria debía repartirse en ganancias y salarios. El monopolio y la explotación evitable, más bien que el sistema como tal, se convirtieron en los objetivos que la clase trabajadora podía atacar con justicia. En esta situación puede verse, por una parte, la nueva posición del capitalista y del obrero y de sus intereses antagónicos, y por la otra, una generalización mayor de la teoría misma, cuyo pleno florecimiento tuvo lugar unos decenios más tarde. No es sorprendente que la política económica se haya convertido en un campo importante de discusión. Dado por sentado el orden económico, la atención se centró en el problema de hacer que el capitalismo funcionara sin tropiezos. Los escritos de Senior revelan claramente que el interés por ese problema iba en aumento. Ahora parece que, sobre la cuestión general del campo propio de la acción gubernamental, sustentó opiniones menos rígidas de lo que se supuso en otro tiempo. En el problema paralelo del campo de la economía y sus límites, parece que sus opiniones fluctuaron ampliamente de acuerdo con su propia experiencia de los problemas específicos de la política económica. Se ha dicho que Senior no fue un defensor incondicional del dejar de hacer. En sus primeras proposiciones limitó la esfera de la acción gubernamental a las tradiciones deberes de policía, pero pronto advirtió, cosa significativa, como consecuencia de estudiar los problemas sociales de la atrasada economía de Irlanda, que podía existir miseria a pesar de la tendencia del proceso económico a crear una producción y una distribución de acuerdo con el esfuerzo y previsión de los trabajadores. Aquella miseria ofrecía un campo adecuado para la acción del gobierno. No solo era un derecho, sino hasta un imperioso deber del gobierno aliviarla. Pero el argumento decisivo en favor de todos los servicios sociales era la conservación de la laboriosidad, la previsión y la caridad. En una ocasión llegó Senior a propugnar el anticipo de dinero por el Estado para facilitar la inmigración y para la construcción de caminos, canales y puertos, juntamente con medidas encaminadas a liberar a Irlanda de supervivencias feudales. Las obras públicas se proponían elevar la productividad del trabajo irlandés a fin de evitar la necesidad de recurrir a la beneficencia pública. Pero es interesante que tales medidas fueran sugeridas para Irlanda y que Senior nunca sugiriera nada parecido para Inglaterra. Por lo tanto, quizá no se las deba considerar como pruebas evidentes de que Senior había abandonado el camino liberal. Fueron muchos los problemas sociales ingleses sobre los cuales dio Senior su consejo, ya como miembro de comisiones oficiales o como particular. Los tres casos mejor conocidos son la reforma de la Ley de Pobres de 1834, la discusión del Acta de Fábricas en 1837 y la investigación de la situación de los obreros de telares de mano en 1841.
No es necesario estudiar en detalle los argumentos de Senior en todos estos casos. No siempre se manifiesta como defensor doctrinario del no intervencionismo. En realidad, puede concederse sin esfuerzo que estaba dispuesto a defender la acción del gobierno mientras no obstaculizase indebidamente el libre funcionamiento de las leyes económicas. Se opuso al acta de fábricas con el conocido argumento, acremente atacado por Marx, de que las 2 últimas horas de la jornada de trabajo eran las únicas que constituían la ganancia del capitalista. En lugar de acortar la jornada de trabajo a 10 horas, lo cual hubiese perjudicado a los industriales, proponía la mejora de las viviendas obreras, haciendo recaer la carga sobre los propietarios. El reporte de la Comisión sobre las condiciones de 1841 no es muy dogmático. Acepta, sin embargo, la decadencia relativa de la demanda de productos de los obreros, de telares de mano como consecuencia de la competencia, y se rinde a la doctrina de la impotencia del Estado para evitarlo. Educación, prohibición de las asociaciones obreras o sindicatos, limitaciones al ingreso en los diferentes oficios, mejores viviendas a expensas del propietario y del constructor, abolición de algunos impuestos sobre las importaciones que elevaban el costo de la vida. Tales eran los paliativos que aconsejó Senior. Sus opiniones sobre la ley de pobres estaban quizá más definidamente permeadas por la creencia radical en las virtudes de la libre competencia. Sin embargo, estaba de acuerdo con la necesidad de ayudar a los pobres físicamente aptos, siempre que pudiera establecerse un sistema de administración que evitara los males de la antigua ley de pobres y que no perturbara el libre mercado de trabajo. El principio de menor elegibilidad y la prueba del taller de pobres, workhouse, representaban una transigencia entre el deseo de no obstaculizar la competencia y la necesidad de aliviar la indigencia. En general, Senior parece haber estado más dispuesto a transigir de lo que comúnmente se ha creído. Pero aunque esta disposición se debió a la ausencia de una fe dogmática en la no intervención como principio político, no era consecuencia de ninguna teoría claramente pensada sobre la relación entre la teoría económica y la política. Se ha dicho que las opiniones de Senior acerca de dicha relación fluctuaban. Su primera posición fue la tradicional, que reconocía la existencia de una ciencia y un arte de la economía estrechamente relacionados entre sí. Pero sus experiencias en los negocios prácticos parecen haberle llevado a una concepción mucho más formal de los resultados de la investigación teórica. En Economía Política, de 1836, se concibe la función del economista como puramente positiva y analítica. El economista no debe aconsejar, ni aun cuando esté dilucidando principios que el legislador y el estadista probablemente tendrán que tener en cuenta. Los problemas del bienestar humano se resuelven por referencia a otras muchas consideraciones, además de las económicas, y muchas veces hasta con exclusión de estas últimas. Por último, durante el segundo periodo en que desempeñó la cátedra, Drummond Senior distinguió una vez más entre la ciencia de la economía y dos artes económicas dedicadas al estudio de las instituciones y de las relaciones entre la riqueza y el bienestar. La ciencia y el arte estaban estrechamente relacionados entre sí, pero como la ciencia no era aún perfecta, no podía uno hablar de cuestiones prácticas, sino únicamente en base a la propia interpretación de las conclusiones de la ciencia. Y en todo caso, los hombres toman sus decisiones no en cuanto a economistas, sino en cuanto a estadistas. Esta actitud general, aunque indeterminada, se adaptaba muy bien a las cuestiones prácticas sobre las cuales se pedía entonces consejo a Senior y otros economistas. Los ataques a ciertos fenómenos del capitalismo y al propio capitalismo, realizados principalmente por la clase trabajadora, eran ya suficientemente fuertes para hacer imposibles a los defensores del sistema recurrir a un no intervencionismo a priori. La opinión delineada por Senior dio a la defensa la posibilidad de tratar lo mejor posible cada caso individualista.
que ese, lo mejor posible, se concebía en términos no fundamentalmente diferentes en cuanto a su finalidad del anterior y más intransigente dejad hacer. Lo demuestran claramente las conclusiones de Senior en cada caso concreto, y nada arroja más luz sobre su actitud general que su violenta oposición al sindicalismo,